Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Reacciones en la dieta ketogénica. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y quiero compartir con ustedes información de última investigación que me ha enseñado que una de las dietas que se está usando de forma más común es la dieta ketogénica, pero la dieta ketogénica no para todo el mundo es ideal. Voy un momentito a la pizarra para explicarlo, y de hecho hay unas reacciones en las personas que no se adaptan bien a la dieta ketogénica. Fíjense, la dieta ketogénica es una dieta donde al cuerpo lo que se le da de alimentos va aproximadamente de 60 a 75% de su consumo total de alimentos, grasa, aceites, ¿no? De 15 a 30% de proteína. Y el otro 5 o 10% que sobre, dependiendo de la combinación que se usa, porque por ejemplo uno puede decir, bueno, voy a usar 75%, voy a usar 60% de grasa, 15% de proteína, ya tengo 75%, el otro por ciento que sobra, un 25%, puede ser de carbohidratos, y tratan de que sea carbohidratos que no sean almidones, que no sean azúcares. Estamos hablando de vegetales, ensaladas y demás. Pero la fuente principal de energía en una dieta ketogénica siempre es la grasa, porque ketogénico quiere decir que causa ketosis, y ketosis quiere decir el rompimiento de las grasas. Así que básicamente la dieta ketogénica es una dieta principalmente de grasa. Lo próximo que le sigue, todavía bastante más bajo que la grasa, es la proteína, y lo último, la parte más pequeñita, es los carbohidratos, y se trata de que sean carbohidratos que no sean almidones, que sean vegetales, ensaladas y demás, que tienen más fibra y por lo tanto suben menos la glucosa. El propósito de la dieta ketogénica es crear ketones. Los ketones es un combustible de muy alta potencia que lo puede usar todo el cuerpo. Desgraciadamente los ketones no son muy utilizables por el cerebro, así que la persona que va a hacer la dieta ketogénica tendría que estar preparado para la dieta ketogénica. Ahora, hay personas, sobre todo las personas del sistema nervioso excitado, ¿sabe que está el sistema nervioso pasivo, el sistema nervioso excitado? La persona que tiene el sistema nervioso excitado ya de por sí tiene problemas de digestión. Una de las características principales de las personas que tienen sistema nervioso excitado es que no duermen bien, se levantan cansados, tienen dolor por acá arriba en la espalda y no digieren bien. Y no digieren bien porque el páncreas, que está por aquí, no produce suficiente de las enzimas digestivas, específicamente de lipasa, que es la que rompe la grasa, y tampoco produce suficiente de la pancreatina. La pancreatina es la enzima que rompe las proteínas, las proteasas, ¿no? Es una proteasa que rompe las proteínas, la carne, el queso, el huevo, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando una persona tiene el sistema nervioso excitado y se lanza a hacer la dieta ketogénica, pues la dieta ketogénica se ha demostrado que es muy efectiva para las personas que tienen epilepsia. Es una de las curas o de los tratamientos principales que hay para la epilepsia, es la dieta ketogénica. La dieta ketogénica puede ser muy efectiva para controlar el cáncer, porque el cáncer depende de la glucosa, y la dieta ketogénica es más grasa, que es algo que las células cancerosas no pueden utilizar. Así que la dieta ketogénica tiene su uso y puede ser terapéutica. Pero ¿qué pasa? Cuando una persona de sistema nervioso excitado trata de hacerla y tiene el cuerpo en mal estado y no está bien hidratado, y el cuerpo está falto de magnesio, de potasio, de cosas que necesita para hacer sus enzimas y demás, y la persona duerme mal y se tira a hacer una dieta ketogénica, se produce lo que llaman el flu ketogénico, así le llaman, el flu ketogénico. El flu ketogénico son todas las manifestaciones que le da a un cuerpo cuando está haciendo la dieta ketogénica y el cuerpo no está adaptado a ella. Y es que le va a dar unos antojos muy fuertes, muy intensos, sobre todo de noche, de comer dulce, de pan, de harina, pero unos antojos así casi incontrolables. Lo otro que incluye el flu ketogénico es que va a encontrar que el desempeño físico va a estar muy reducido, o sea, que no va a poder hacer ejercicio ni ese tipo de cosas porque se va a sentir débil, ¿no? Y haciendo la dieta ketogénica, parte del flu ketogénico es que va a sentir problemas digestivos y estreñimiento. O sea que entonces se le tranca el sistema digestivo, le da estreñimiento a la persona. También la dieta ketogénica, el flu ketogénico,
incluye el mal aliento, porque la persona que está haciendo la dieta ketogénica, como está quemando grasa, las grasas es donde están almacenadas todos los tóxicos del cuerpo, así que cuando una persona está rompiendo grasa, pues va a oler muy mal, así que va a tener muy mal olor, ¿no? Y causa insomnio. Muchas personas que hacen esta dieta sin estar preparado el cuerpo, les causa insomnio. Causa también debilidad muscular, fatiga, y causa dolores de cabeza, y también causa que la tiroides esté suprimida, que quiere decir que le puede afectar la tiroides, porque la tiroides se afecta mucho con el estrés. Cualquier estrés, gente tóxica, mal dormir, radiación, todo lo que sea estrés afecta a la tiroides, ¿no? Ahora, esto que llaman el flujo ketogénico son manifestaciones negativas, reacciones negativas que pasa cuando una persona se lanza hacia la dieta ketogénica sin tener su cuerpo preparado. Si uno fuera a preparar el cuerpo para hacer la dieta ketogénica, ya sea porque tiene epilepsia, porque tiene cáncer, por cualquier razón que quiera hacer la dieta ketogénica, lo puede hacer, pero tendría que preparar el cuerpo, tendría que asegurarse de que este cuerpo realmente está bien hidratado, o sea, está bien hidratado con la fórmula de agua, que usted sabe que es el peso, ¿verdad? El peso en kilogramos dividido por 7, o el peso en libras dividido por 16, eso da los vasos de agua de un día, ¿no? Y ese cuerpo, si está preparado, puede hacer la dieta ketogénica sin tener que experimentar el flujo ketogénico, ¿no? Una de las ayudas principales que puede hacer una persona del sistema nervioso excitado cuando hace una dieta ketogénica es acompañar la dieta, que es alta en grasa y alta en proteína, con enzimas digestivas. Consígase una enzima digestiva, que son cápsulas o tabletas, que sea bien alta en lipasa, que es la enzima que rompe la grasa. Porque si usted se come toda esa grasa y el cuerpo no la puede digerir, el flujo ketogénico definitivamente que le va a dar bien duro. Y consígase enzimas que sean altas en lipasa y en proteasas. La proteasa es la enzima que rompe la carne, queso y huevo, que es la proteína. Así que básicamente, si usted toma esa precaución, hidrata el cuerpo y usa enzimas digestivas altas en lipasa, altas en proteasa durante su conversión a la dieta ketogénica, usted puede que la haga, tenga los beneficios y no tenga que sufrir el flujo ketogénico. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.